hablar de parte tuya, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, buenos días. Vamos a usar las Biblias como buenos cristianos que somos, ¿no? Por si acaso. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Es un capítulo muy largo, no lo vamos a leer entero, pero sí vamos a leer los 20 primeros versículos. Lo vamos a leer rápido. Os vais a dar cuenta enseguida que no es un texto muy sencillo porque tiene mucho contenido, pero bueno, vamos a leer los 20 primeros versículos que además conocemos de sobra. Dice así, 1 Corintios 15, del 1 al 20. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, ¿no? Y el texto continúa, es un texto pues muy, ya digo, muy teológicamente denso, ¿vale? Tiene mucho de lo que sacar. Y pocos días como el de hoy, tan significativos para los cristianos, ¿no? Tenemos más días, pero hoy es un día pues muy significativo para nosotros, ya a pesar de las variaciones de los calendarios y de que unos días se celebran en marzo, otros en abril, independientemente de eso, hoy celebramos que nuestro Salvador resucitó y que cumplió así con lo que había prometido. Sin embargo, este hecho a mí me hace reflexionar mucho y me hace preguntarme muchas cosas, porque de hecho, recientemente en el grupo de hogar, en el Oasis, estuvimos hablando sobre 1 Corintios 15 y nos llevó 3 semanas, creo que fue, solo hablar de esto. Yo recuerdo a Yoyi nada más acabar de leerlo que dijo, madre mía, ¿no? Fue la primera expresión porque hay mucho de lo que hablar en este capítulo. Aunque eso sí, el tema es claro. El tema es muy claro. Si tú tuvieras que abrir Twitter y hacer un resumen muy breve, podríamos decir un eslogan, no un titular. Sin resurrección, ¿qué pasa? Vana es nuestra fe, ¿no? No pierde todo el sentido. Y efectivamente la resurrección de Jesús es lo central. Y hoy podemos creer y vivir las enseñanzas de Jesús porque la resurrección validaron todo lo que el Señor hizo y dijo. Es la validación y la consumación de todo lo que nos había compartido, predicado y enseñado a través de su palabra y de su ministerio. Pero yo no puedo dejar de pensar que la resurrección para los creyentes, a la hora de hablar de la resurrección, es un tema que nos genera cierta incomodidad. Porque sabemos, ¿no?, que de normal la gente no resucita, ¿no? O sea, digo de normal, ¿no? ¿Eso lo sabemos, más o menos? ¿No? Sin embargo, este hecho sobrenatural para nosotros tiene el significado que tiene y el peso que tiene para nuestra vida. Y como es el pilar de nuestra fe, como creyentes también hemos invertido mucho tiempo en explicar
o en justificar o en dar a conocer la resurrección. Y creo que no es malo, todo lo contrario, la apologética en ese sentido ha hecho mucho por explicar la resurrección. Y hoy en día contamos con evidencias históricas, científicas, para poder decir firmemente que la resurrección es real. Tenemos las evidencias suficientes para creerlo, pero a mí me da la sensación, y espero que no me malinterpretéis, que nos hemos quedado en un plano mucho más explicativo y la resurrección tiene una trascendencia mucho mayor que impacta directamente en nuestras vidas. Es decir, la apologética es necesaria, pero es complementaria. Es complementaria de un hecho trascendental en la vida del creyente, que es la resurrección del Señor Jesús. Entonces yo quería preguntarte esta mañana, no sé si alguna vez te han hecho esta pregunta, es ¿cómo vives tú en tu día a día la resurrección del Señor Jesús? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la experimentas? Porque hay formas de vivirla, ¿no? Muchos de los cristianos en todo el mundo confundimos la resurrección porque muchas veces nos centramos más en el evento de la resurrección que en el mensaje de la resurrección. Y son dos cosas que van unidas, pero como es un tema que, claro, ¿cómo le explico yo a una persona, ¿no?, que no es creyente en la resurrección? Y entonces me voy al evento, ¿no? Me voy a la historia. Y no les hablo de lo trascendente y transformador que ha sido para mi vida, que es donde está el mensaje, ¿no? Una cosa es el evento, no sé si me explico. Una cosa es el evento y otra cosa es el mensaje, el cómo yo lo vivo. Entonces yo quería preguntarte esta mañana, ¿qué impacto ha tenido la resurrección de Jesús en tu vida? Imagino que algún impacto ha tenido que tener. ¿Qué pozo ha dejado en ti ese mensaje? Insisto, que son cosas complementarias, no podemos tomar una descartando la otra. El evento de la resurrección es un elemento central que sostiene el mensaje de la resurrección, que construye y sustenta nuestra fe, que es a lo que se refería Pablo. No solo el evento de la resurrección, sino lo trascendente de él en la vida del creyente. Y os voy a pedir, que alguien ya lo ha mencionado, ¿no? Pero si vais a Filipenses, capítulo 3, hay un versículo muy cortito en el que Pablo, en esta carta, está explicando un poco, dando como las razones, ¿no?, los para qué de su ministerio, ¿no? O sea, imagínate, Pablo, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo todo esto, no? ¿Por qué tanto latigazo? ¿Por qué tanta persecución? ¿No? Pablo dice en el versículo 10 del capítulo 3 de Filipenses, todo esto, todas las justificaciones dicen a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Tiene poder la resurrección? Esa sería la pregunta que nos debe surgir. ¿Hay poder en la resurrección? O sea, ¿a qué hace alusión Pablo cuando habla de poder de la resurrección? Ya de por sí nos debería llamar la atención que Pablo, con todo el ministerio que tenía y que tuvo, el mismo Pablo está hablando de conocerle. Pablo, ¿eh? Y aparte está hablando del poder de la resurrección. Pues sí, la resurrección del Señor Jesús tiene poder. Un poder que podríamos, seguramente tenga más elementos. Yo destaco 3 que al menos en mi vida intento trasladar, ¿no? O intento que tengan ese calado. Y es lo que me gustaría compartiros esta mañana. 3 elementos de este poder de la resurrección, que son 3 sencillos, que es la transformación, es la esperanza y es la victoria. Un tridente mágico, ¿no? No la BBC, ni Neymar, Messi, ni Suárez, no. Este tridente, ¿no? Vamos a hablar de la transformación. Y no lo hemos leído, pero si volvéis a Corintios, capítulo 15, dice el versículo 42 y 43. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y fijaros, no hay evidencia más poderosa del evento de la resurrección, del evento imposible de la resurrección, que la transformación de la vida de los discípulos. Estos discípulos que semanas antes, días antes, habían renegado, se habían escondido, le habían traicionado,
le habían dado la espalda, esos mismos, semanas después, estaban dando absolutamente todo de ellos por y para el mensaje de la resurrección. Y muchos de ellos, como sabemos, les costó hasta el martirio, les llevó al martirio. ¿Qué había pasado? ¿Por qué cambia la vida de los discípulos? ¿No? Además, un cambio tan radical. Pues habían visto al Señor Jesús, lo habían visto resucitado, ¿no? Y me acuerdo de una predicación de David del Lago que decía que lo imposible se había hecho posible. Y los discípulos lo habían visto, ¿no? Y sus vidas habían sido transformadas. Y cuando hablamos del poder de la resurrección, estamos hablando que la resurrección tiene un poder transformador que alcanza todos los planos de la existencia y de nuestra vida. Y debe ser así. Es un poder que prende esa mecha, ¿no?, de la transformación de nuestra vida. Yo te pregunto, ¿tu vida ha cambiado desde que creíste en el Señor Jesús? ¿La resurrección y el poder de la resurrección ha hecho que tu vida cambie en algo? Es importante hacerse esta pregunta, porque fijaros lo que dice en Romanos capítulo 6. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo está hablando de esto. Cuando habla del poder de la resurrección es que este evento y su mensaje puede transformarnos, nos debe transformar, nos debe cambiar. Este mensaje no solo es el pilar de nuestra fe, sino que también es la resurrección, es la herramienta para moldear nuestra vida, para cambiarla, es el punto de inflexión para que nuestra vida comience a cambiar y que dé fruto, ¿no? No podemos vivir igual. No podemos vivir exactamente igual que antes que conocer y creer el mensaje de la resurrección. No podemos. Los discípulos no pudieron. No pudieron. Y si el mensaje de la resurrección es verdad, y sabemos y creemos que es verdad, entonces ya nada puede ser igual. No podemos vivir de la misma forma. No podemos. No debemos, no podemos. No sé si me hago entender, porque decimos, Jesús está vivo. Sí, pero ¿dónde está vivo? Está vivo en mí. Está vivo en mí. Y esto es el motor para ver mi vida transformada. Dice en el versículo 11 del capítulo 8 de Romanos, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo ha transformado la resurrección tu vida? ¿La ha cambiado? ¿La está cambiando? Porque es una pregunta muy importante que hacerse. Aparte de cuando mencionábamos de estos elementos, aparte de la transformación, hay un elemento que encontramos implícito y ligado a las promesas del Señor, que es la esperanza. El poder de la resurrección da esperanza. Pero una esperanza bien entendida, ¿vale? No vamos a hablar de esperanza como la entiende Pablo Coelho ni nada por el estilo, ¿vale? Que habrá de todo. La esperanza no es un sentimiento. La esperanza es un convencimiento, una seguridad. La esperanza, en este sentido, es la certeza de que, y aquí los que sois de iglesia de toda la vida, conocéis el corito de sobra, ¿no? Sea que muramos o que vivamos, ¿somos de quién? Del Señor. Bueno, es un corito y también está en Romanos, ¿vale? Pero me entendéis. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, ¿no? ¿Esperanza de qué? ¿En qué tenemos esperanza?
¿En qué se basa la esperanza que encontramos en el mensaje de la resurrección? Dice Primera de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva. Y la resurrección del Señor Jesús nos abre las puertas a la seguridad de la vida eterna, a la certeza de la vida eterna, de la salvación. Ese es un mensaje de esperanza. Por eso Pablo dice que el mensaje de la resurrección tiene poder. Y desde luego que lo tiene. Una esperanza con raíces profundas en el perdón. Un perdón que además nos limpia del pecado, y no solo nos limpia, sino que además nos da perspectiva de futuro. Por eso hablamos de esperanza, porque lo proyectamos hacia adelante. Y ese poder de resurrección de una vida esclava del pecado lo logró Jesús en lo que hemos celebrado estos días, en su sacrificio en la cruz, ¿no? Dándose por nosotros. Este es el centro de nuestra esperanza. Lo decía creo que Cristina cuando oraba. Capítulo 11 de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es curioso porque el versículo 26, este que hemos leído, acaba con una pregunta del Señor Jesús. Dice: ¿crees esto? Y luego ya pasa otro versículo. Y yo creo que es muy intencional esta separación entre versículos, porque deja el espacio a contestar esta pregunta, ¿no? ¿Tú crees esto? Porque si lo crees, entonces, insisto, ya nada puede ser igual. Todo, absolutamente todo cambia. El mensaje de la resurrección del Señor Jesús tiene poder porque es un mensaje de salvación, de esperanza para ti y para mí, que no solo nos transforma hoy, sino que nos da una perspectiva de futuro, nos da salvación y nos da la certeza de la vida eterna. Ese es el mensaje. O sea, no sé si logro transmitirlo, pero es un mensaje de garantías frente a la promesa de la vida eterna, que vemos cumplidas en la vida de Jesús, tanto en su muerte como en la resurrección. Hay un texto que a mí me gusta mucho de Juan. Es el capítulo 6 de Juan, versículos 37 al 40. Y dice el Señor Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y a que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Vives esta esperanza? ¿Vives con esperanza en tu día a día? ¿Tiene calado la resurrección del Señor Jesús más allá de estos días que celebramos? Porque si es así, insisto, nada puede ser igual. ¿Vives con esperanza? ¿Lo vives? Y también hablamos del poder de la resurrección en cuanto a que es un mensaje que trae poder, pero sobre todo que trae victoria. Y es uno de mis textos favoritos que encontramos en el capítulo 15 de 1 Corintios que hemos leído. Y además es el broche final a este capítulo, porque si os vais a los versículos anteriores es muy complejo, ¿eh? Cuesta pillarle el hilo, pero estos versículos finales sintetizan muy bien el grueso del capítulo, ¿no? Y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la resurrección tiene poder porque nos da autoridad frente a
frente a estas cosas. Ya no somos esclavos del pecado y en su resurrección encontramos la victoria que desde hoy podemos vivir, ¿no? A mí es una cosa que me gustaba mucho cuando en los estudios bíblicos o en el grupo de hogar en Juárez, cuando le compartía a mi suegra el evangelio a alguien y decidía entregar su vida al Señor, le decía siempre a mi suegra, pues sabes que la vida eterna empieza hoy, ha empezado ya, ¿no? No hay que partir con el Señor para experimentarla. Desde ya, hoy se ha cumplido. ¿Lo has decidido? Hoy se ha cumplido, ¿no? Pues desde ya, desde este evento, tenemos victoria. Tenemos una vida en victoria. En su resurrección encontramos esta victoria que podemos vivir. Y dice el capítulo 6 de Romanos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y fijaros este último versículo, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, hoy, un día como hoy que celebramos y conmemoramos la resurrección del Señor Jesús, no solo celebramos la resurrección del Señor Jesús y su victoria sobre la muerte, sino que celebramos también o recordamos que gracias a su resurrección nosotros también tenemos victoria sobre las cosas que nos alejan de Dios. La vida cristiana victoriosa, por así llamarlo, una vida en victoria se vive con los ojos no puestos aquí, sino puestos arriba, en esa esperanza. No en las cosas de este mundo, ¿no? La vida del creyente, o más bien la vida eterna del creyente, está asegurada en Cristo Jesús, y la victoria del creyente es de la persona que vive ese convencimiento. Vivir en el convencimiento de la vida eterna, que no estamos solos, que el Señor pagó y resucitó por nosotros, por nuestras miserias. Y este convencimiento y seguridad de esta realidad es lo que nos hace también vivir en victoria. Te pregunto, como ya te he hecho no sé cuántas preguntas, pues te lo pregunto otra vez, ¿no? ¿Tu vida ha sido transformada? ¿Vives con esperanza? ¿Vives una vida de victoria o vives derrotado? Son preguntas que hay que hacerse. Y te lo pregunto porque si has creído en el mensaje de la resurrección y en el poder de esta, tengo que recordarte una cosa que encontramos en Romanos, que somos más que ¿qué? ¿Más que? Vencedores. ¿Por medio de qué? De aquel que nos amó. El poder de la resurrección nos da el impulso para vivir pues triunfantes sobre todo aquello que nos es de tropiezo, que nos es de obstáculo. No me extiendo más, no quiero extenderme mucho más porque ya oigo algunas tripas rugir, entonces estoy escandalizado, me da un poco de cosa. No me extiendo mucho más, pero hoy es un día para celebrar, pero también es para recordar. Celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte y a su vez recordamos la misma invitación que nos hacía Pablo, ¿no? De conocerle más y conocer este poder de la resurrección. ¿De qué se trata, no? Yo os invito a que leáis este capítulo de Filipenses y que lleguéis también a vuestras propias conclusiones. ¿Qué es este poder de la resurrección, no? ¿Y cómo impacta a mi vida? Es un evento trascendental, pero que no se queda aquí. Y con esto concluyo. La resurrección no solo nos da esta perspectiva, sino que también nos da un propósito. Y esto es muy importante, porque sin propósito tenemos una mesa de 3 patas y acabará cayéndose. Dice en 2 Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Esa es mi invitación esta mañana, ¿no? Esta es la finalidad. Y me gustaría hacerte esta invitación esta mañana. Una vida dedicada al Señor. Una vida en dedicación y entregada al Señor. Ese es el propósito de la resurrección, entre otros, por supuesto. Pero una vida en transformación, sí, pero con la seguridad que tenemos en la esperanza de la vida eterna y la fuerza que nos da la victoria por medio de su mensaje, de su poder, de la resurrección. Así que, Iglesia, vivamos esa vida. Vivamos esa vida. Amén. Que el Señor os bendiga.